Bueno, vimos entonces que la ciencia comienza cuando empezamos a medir, cuando empezamos a tomar datos claros, cuantitativos, y entonces podemos empezar a relacionar los datos entre ellos y poder obtener modelos que a su vez nos permiten interpretar nuestro mundo, e inclusive, como dije, predecir el futuro, o sea, predecir nuevos experimentos o nuevas cosas que van a suceder. Esto como, digamos, como curiosidad, a lo largo de todo el siglo XVIII, recuerden Galileo, ¿se acuerdan? Murió en 1642, siglo XVII es de 1600 a 1700. Durante todo ese siglo en que vivió la primera parte de Galileo y la segunda parte Newton, Newton nació en 1642 justamente cuando murió Galileo y murió en 1725, así que prácticamente este siglo XVII, la primera mitad lo cubre Galileo y la segunda mitad Newton, los dos grandes científicos que impulsaron la física, digamos, ¿no? Que vamos a mencionarlo, como dije varias veces, a lo largo de la materia. Justamente en ese siglo se inventaron un montón de instrumentos. ¿Por qué? Fíjense qué interesante. El hombre necesitaba medir, Galileo dice, hay que medir, pero bueno, ¿con qué medimos? Uno necesita un instrumento. Obviamente, para medir una longitud, ya dijimos, basta una regla, eso es lo básico. Pero otras cosas, no había instrumentos para medir otras magnitudes, digamos, ¿no? Y el hombre empezó inclusive a descubrir nuevas magnitudes y la necesidad de medirlas. Bueno, entonces se tuvieron que inventar instrumentos porque no había, fíjense ustedes, ¿no? Entonces fíjense, acá tenemos 6 instrumentos básicos que se descubrieron durante, o se inventaron, algunos surgieron de teorías y otros se inventaron directamente. En este siglo, el primero, podemos mencionar, fue el reloj de péndulo. Vieron, en el video anterior puse que el péndulo, prácticamente el periodo del péndulo de ida y vuelta, o sea, el tiempo que tarda en ir y volver, es constante. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que digamos, en poco tiempo, pero bueno, se puede mantener constante y con ciertos mecanismos se puede hacer con una cuerda o algo por el estilo, se puede hacer que ese péndulo mantenga su periodo y no se amortigüe, como vamos a ir viendo más adelante cuando estudiemos la teoría del péndulo. Pero aunque eso ustedes lo saben mínimamente los viejos relojes de péndulo, ¿sí? Eso me permitió medir el tiempo con precisión, cosa que antes no había. Antes los relojes eran la clepsidra, con vela, agua, arena, cosas que eran, aunque daban alguna idea del tiempo, eran mediciones toscas. El reloj de péndulo fue el primero que me permitió tomar mediciones precisas, por lo menos para lo que era en esa época, ¿no? Otro instrumento que este lo vamos a ver cuando estudiamos péndulo en física 1. Otro instrumento que vamos a ver en física 1 es el barómetro. Barómetro para medir presión atmosférica o presión en general. Lo vamos a estudiar cuando veamos el tema de fluidos. También se inventó hacia 1650 aproximadamente. Otro importantísimo, el termómetro. No vamos a ver nosotros mediciones de termometría, eso corresponde a otra materia llamada termodinámica, o también a lo mejor lo hemos visto en química, pero bueno, importantísimo, ¿no? Para la temperatura es una de las magnitudes más importantes también de la termodinámica, ¿no? La bomba de vacío, que la vamos a estudiar junto con el barómetro, cómo hacer vacío. Antes pensaban que el vacío no existía, y esto es muy importante para hacer experiencias en vacío, también hacia 1650. Y luego también los dos instrumentos ópticos por excelencia, el telescopio y el microscopio, que eso lo vamos a ver en física 2, cuando hablamos óptica, de funcionamiento, pero bueno, todos sabemos de qué se trata, ¿no? El telescopio fue una adaptación que hizo Galileo de un anteojo terrestre holandés, y el microscopio fue descubierto o inventado, digamos, por un holandés, que fue inclusive el primero que pudo ver los primeros seres pequeñísimos, que los llamó animálculos, que son, digamos, y después se llamaron microbios, ¿no? Vida pequeña, micro, bio, vida, vida pequeña. Entonces, hacia ese momento se empezó a descubrir ese tipo de cosas. Fíjense ustedes lo importante de medir, ¿no? Si yo tengo un microscopio, no puedo ni sospechar que existen microbios. Entonces, es necesario, justamente en todas las ciencias naturales y experimentales, el hecho de medir. ¿Sí? Bien. Vamos un poco entonces continuando con nuestro tema, los patrones. Digamos, al principio no había muchos patrones, era bastante complicado. Por ejemplo, en el caso de los pies. El pie es una unidad aproximadamente de 30 centímetros, anatómica, ¿no? Lo que tiene un pie más o menos. Pero antiguamente, 1600 para atrás, 1700 para atrás, cada país tenía su pie. Estaba el pie real, el pie este, el pie aquello, y tenían que hacer conversiones, obviamente. Cuando, por ejemplo, un mercader iba a vender tela de un país a otro, había que hacer conversiones. O lo mismo para las unidades de capacidad, lo que hoy llamamos litro. Bueno, había distintas medidas, cada uno tenía su medida, bueno, y era bastante complicado mantener todo eso. Hace que, digamos, que no había patrones definidos, y era más o menos, digamos, conversiones que se hacían acordándose entre los mercaderes, digamos eso.
pero no había patrones que eran, como dijimos antes, ¿se acuerdan que tienen que ser universales, aceptados por todos, fáciles de reproducir? Todo eso no existía. Después de la Revolución Francesa, justamente los franceses establecieron entonces la idea de tener patrones bien definidos de longitud y de tiempo, y fue entonces los primeros patrones, el origen de esta forma de establecer los patrones, y el primero que establecieron, digamos, es la longitud, que es lo básico que un ser humano entiende, ¿no? Longitud, y la segunda magnitud, que es el tiempo. Son las dos cosas básicas, espacio y tiempo, ¿no? Lo que uno fácilmente, aunque no sepa nada de física, por lo menos tiene idea. Distinto sería, por ejemplo, hablar a lo mejor de temperatura. La gente puede tener idea o no de la presión atmosférica, o si hay vacío o no, o los fenómenos ópticos, pero seguramente todos entendemos lo que es longitud y lo que es tiempo. Por lo tanto, fueron los dos patrones que surgieron inicialmente. El patrón de longitud lo definió el francés de la siguiente manera: si esta es la Tierra, polo norte, polo sur, el Ecuador, este es un meridiano que pasa por París. Bueno, como lógicamente eran franceses, ¿no?, usaron ese meridiano. Los meridianos son todos casi iguales, porque la Tierra, digamos, es bastante simétrica, aunque está un poco achatada, como lo vamos a ver más adelante, no es una esfera perfecta, pero los meridianos son más o menos iguales. Pero bueno, eligieron ese, y para tomar una medida que dijeron, ¿cómo tiene que ser la medida más o menos? Si yo quiero hacer un instrumento que mida longitud, y es muy grande, es bastante incómodo de guardar y de llevar, es muy pequeño también, entonces dijeron que más o menos esto sería adecuado, una cosa así, digamos, ¿no? Ni muy grande ni muy chico, no, ni así, ni que fuera muy grande para tener. Entonces hicieron cálculos y vieron que, bueno, si yo tomaba entonces el meridiano terrestre y lo dividía en 4 partes, o sea, al dividir en 4 partes es un cuarto meridiano que va del polo norte hasta el Ecuador, eso es un cuarto meridiano terrestre, el meridiano que da toda la vuelta, ¿no?, a la Tierra, ¿sí?, va para acá y después por atrás, por supuesto, ¿no?, todo el meridiano. Entonces se toma un cuarto del norte al Ecuador y luego se lo divide por 10 millones. Si yo hago eso, me da una cosa así, de este tamaño. Y les pareció adecuada, ¿no? Y a ese patrón lo llamaron metro. Ya dije el otro día, en el otro video, que metro significa medir en griego, metrón. Eso entonces, para tener el patrón, ¿qué hicieron? Hicieron una barra de platino que tuviera muy poca dilatación, hicieron 2 marcas y dijeron, esto es un metro, que justamente adivinen entonces esta unidad, ¿sí? Esta es la unidad metro, que corresponde a la magnitud, longitud. ¿Longitud qué es? Magnitud. Ahí empezamos con las unidades y magnitudes. Longitud es una magnitud. ¿Metro qué es? La unidad que corresponde a esta magnitud. ¿En qué sistema? En el sistema francés original, ¿sí? Ese metro está en París, custodiado, y se hicieron copias para mandar a todos lados del mundo, entre ellos una vino Argentina. En ese momento, un poco después, hace 1850 por ahí, tenemos una copia del original. Pero claro, como ustedes ven, no es fácil de replicar. Porque una cosa que habían dicho que tienen todos los patrones, que es fácil de replicar, no lo tenemos, porque hay que hacer una copia y mandarla a cada país. ¿Se imaginan hoy día 200 países con cuántas miles de oficinas que hay y laboratorios? Es bastante complicado hacer esto. Pero bueno, durante mucho tiempo se hizo así, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Segunda magnitud, tiempo. También nos referimos entonces a nuestro planeta. ¿Qué se decidió? Que bueno, la rotación de la Tierra parecía que era bastante constante, la duración de un día, ¿no? Ese tiempo lo llamamos periodo de un día, o el periodo de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Ese periodo se divide en 24 horas por razones históricas que no voy a explicar acá. Tiene que ver con los signos del zodíaco de la noche y de la mañana y del día. Se divide en 12 horas cada digamos, el día y la noche. Ahí surgieron las 24 horas. Después, por el sistema sexagesimal, se dividió la hora en 60 y otra vez en 60. Bueno, todo eso me da esta expresión. El periodo se divide entonces en 24 horas, se sube en 3600, y eso me da directamente que ese periodo se divide por este número, 86.400, y ese tiempo lo llamo un segundo. Y se tomó, inclusive hacia fines del siglo XIX, el periodo de rotación, y se hizo un promedio entre 1750 y 1890. Porque ya se habían dado cuenta que el periodo no era muy constante, sino que variaba un poco. Así que, fíjense, no cumple con las condiciones que hemos dicho del patrón, que tiene que ser inmutable, ¿recuerdan? Pero bueno, estos patrones hacia, digamos, fines del siglo XIX eran suficientes como para las experiencias que se hacían en ese momento. ¿Sí? Noten ustedes, esto así medio, por hacer una analogía media cómica,
que estos patrones no son, digamos, universales. Nos podemos poner todos de acuerdo en los que vivimos en la Tierra porque obviamente están relacionados con nuestro planeta. Pero si yo me comunicara con un extraterrestre que no conoce la Tierra ni la puedo ver porque está a 100 años luz, digamos que fuera posible, ¿no? Y me pregunta, ¿cuál es tu altura? Y yo le diría, bueno, 1,75 m. No sé qué es un metro. Bueno, un metro es esto, se lo muestro. Pero él no puede saberlo porque no tiene ninguna relación. Está en otro lugar, no puede saber si yo soy grande o pequeño. Entonces, ¿cómo hago para mandarle el metro? Por correo no se lo puedo mandar, obviamente, ¿no? Y le digo, bueno, mira, tenés que ver nuestro planeta. Bueno, tu planeta yo no lo veo, no sé. Decime algo que sea universal. Y yo ahí estoy listo. Bueno, ustedes, el metro está relacionado con nuestro planeta. Para alguien que no conoce nuestro planeta, es como si fuera un saturnino nos diría a nosotros, sí, mi unidad de longitud está relacionada con Saturno y yo no conozco Saturno, es lo mismo. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa con el tiempo, en la rotación de nuestro planeta. Entonces, digamos que no es fácil de replicar esto y más si estas medidas no son muy exactas. De hecho les digo que este cuarto meridiano no tiene exactamente 10 millones de metros, como uno diría acá, ¿no? Si el cuarto es un metro, el cuarto de 10 millones es un metro, entonces el cuarto meridiano tiene 10 millones de metros. Todo el meridiano tendría que tener 40 millones de metros. 40 millones de metros son 40.000 kilómetros. Tiene un poco más. Así que cuando hicieron la medición se equivocaron un poco. Pero obviamente no se corrigió después el metro. Ese error que se cometió al medir el meridiano se trató hasta hoy. Por lo tanto, si hoy hiciéramos esta misma proposición, de un cuarto de meridiano terrestre de 10 millones, nos daría un poco más el metro de lo que es ahora. O sea que ese error quedó. Y el metro es lo que determinó a los franceses en ese momento. ¿Ven ustedes la dificultad que hay en estos patrones? Bueno, durante todo el siglo XX se discutió este tema y hacia 1960, en varios años, surgió una reunión internacional de pesos y medidas y surgió lo que se llama Sistema Internacional, abreviado SI, en francés no está abreviado, pero bueno, son igual que en castellano, SI. Se hizo en Francia en homenaje a que justamente los franceses fueron los primeros en establecer este tipo de patrones. Antiguamente, en la primera parte del siglo XX, había un sistema llamado MKS. El sistema MKS viene del nombre de 3 unidades, metro, segundo y la K es de kilogramo, que es una magnitud llamada masa. Yo no voy a hablar de masa todavía, porque eso lo vamos a dejar para dentro de pocas clases más. Entonces, es una magnitud que todavía no sabemos, o por lo menos no la hemos discutido. Ustedes pueden haberla escuchado alguna vez, saben que existe, pero todavía no la discutieron, o no la hemos visto, entonces la dejamos pendiente, ¿sí? Pero recuerden ustedes que es la abreviatura de esas 3 unidades básicas del sistema, metro, segundo, ¿no? Y K, kilogramo. Este sistema se reformó hacia esa época y se cambió el nombre, se tomó esto y se cambió al sistema internacional, que es el que nos rige actualmente, a todo el mundo. Para poder entonces hacer más universal esto y más exacto simultáneamente esas dos propiedades que necesito del patrón, se estableció que el patrón de longitud era una cierta longitud de onda de un elemento llamado kriptón. Yo no voy a explicar esto mucho porque longitud de onda lo vamos a ver cuando hablamos ondas, hacia el final del curso y más todavía en física 2. Pero imagínense ustedes que yo tiro una piedra en el agua y se producen ondas, ¿vieron? Círculos concéntricos. ¿Sí? Tiro una piedra, círculos concéntricos. La distancia entre un círculo y otro es lo que se llama longitud de onda. O sea que en una palabra, una oscilación, una onda puede relacionar esa oscilación con una cierta distancia, una longitud entre una onda y otra. Eso se llama longitud de onda. No más que eso voy a decir. Después ya lo vamos a ver con más detalle esto. Pero de todas maneras, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el kriptón que supuestamente está en todo el universo, si ahora me llama el extraterrestre y me dice, ¿qué es un metro? Le digo, bueno, mira, ¿tenés kriptón por ahí? Sí, kriptón lo conocemos, está en todo el universo, así que, bueno, hacer oscilar así, 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 y vas a obtener lo que yo llamo metro. ¿Ven qué fácil? Le puedo comunicar exactamente cuál es mi unidad a partir de algo que es universal. Actualmente hay una reforma, inclusive la reforma fue en mayo del año pasado, la voy a mencionar más adelante, es más complicada, se dejó esto de lado y se define a través de la velocidad de la luz, el metro. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿No es que la velocidad era derivada? Bueno, eso lo tengo que discutir un poquito más adelante, ahora en este momento no. Quedémonos con esta, y esta la dejamos pendiente, ¿no? La nueva definición de longitud. Con respecto al tiempo, se hizo exactamente lo mismo, se tomó un átomo especial, cesio 133, se lo hace oscilar
es como si fuera un péndulo. Un átomo excitado, digamos, vibra. Tiene una aceleración que es propia del átomo. Y se buscó esto porque es muy estable y fácil, digamos, dentro de todo de hacer. Entonces, cuando ese extraterrestre pregunta, ¿y qué medida de tiempo tenemos? El segundo. ¿Y cómo haces para tener el segundo? Bueno, agarrar, ¿tenés cesio por ahí? Sí, acá tengo un montón de cesio. Bueno, listo. Entonces, lo pongo a oscilar y puedo medir lo que es el segundo. ¿Sí? En cualquier laboratorio del universo, teóricamente, ¿no? ¿Sí? De esta manera, entonces, establecemos las dos magnitudes principales de nuestro sistema y definimos entonces el metro y el segundo de esta manera. ¿Ok? Bien. Faltan todavía algunas unidades más que vamos a charlar en el próximo video.